Buenas tardes, estudiantes queridos. Vamos a seguir con nuestra clase de Reyes y Profetas. Hoy vamos a continuar con Judá. Vamos a dejar un momentico a Israel a un lado, ya lo estudiamos. La próxima clase vamos a ver la cautividad de Israel específicamente. Pero ahora vamos a adelantarnos terminamos la última vez con el rey Usías y vamos a seguir con los siguientes reyes, que son los reyes, si ustedes miran en su tabla, los reyes a los cuales Isaías les habló. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, abre nuestros corazones, ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser sabios y ayúdanos, Señor, a seguir y a someter nuestro corazón y nuestra mente a tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver en Isaías, que es uno de los reyes, vamos a ver el primero de los profetas mayores. Tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel entre los profetas mayores. Los demás profetas se llaman los profetas menores, que son Abdías, Joel, Amós, Oseas y todos los demás que vamos a estar, Jonás, todos los demás que vamos a ver. No es porque sean de mayor o menor importancia, es porque los profetas mayores se extienden en todo el ministerio, más los otros son libros pequeñitos, los profetas menores son de un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, son pequeños. Los profetas mayores sí son de más capítulos, esa es la única diferencia, pero el ministerio fue igual como los demás, no fue que los profetas mayores son mejores que los menores o en algo que se parezca, nada que ver. Entonces, vamos a ver a Isaías, porque Isaías fue el profeta de cuatro reyes, y es el profeta del rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, si ustedes pueden mirar ahí en su cuadro. Entonces, Isaías capítulo 1, versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces vamos a ir viendo un poquito estos reyes con el profeta, con lo que Dios le iba hablando al profeta, lo cual es muy emocionante. Cuando ustedes lean Isaías van a entender mucho más este libro de qué se trata y por qué dice las cosas que dice. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, al rey Usías, que ya lo vimos, es un rey que alcanzó en Judá la prosperidad más grande, el alto más grande prosperidad desde la época de Salomón. Y ¿cuál fue el problema de Usías? Usías, después de que fue prosperado tan grandemente, dice la palabra de Dios, y ya lo hemos leído varias veces, se ensoberbeció su corazón y quiso entrar al santuario, al templo, a hacer lo que nadie le había mandado a hacer, porque él creyó que él ya todo lo podía. Y esas son las cosas que necesitamos cuidarnos de nuestro corazón, que a veces cuando estamos apenas creciendo, sembrando, podemos ser humildes, pero a veces alcanzamos lo máximo y ya nos creemos todo, nadie nos puede hablar, y ahí es la soberbia de nuestros corazones. Hay un libro que se escribió acerca de las pruebas de José en la Biblia, y me gusta mucho porque habla de las pruebas de José. La prueba del pozo fue una cuando estaba allá en un pozo y lo vendieron como esclavo, y después está la prueba del palacio, y la prueba del palacio es tan fuerte porque es la prueba de no dejar que el corazón se ensoberbezca aún estando en el palacio. Entonces es importante mirar esto.
Ahí tienen en sus notas, Segunda de Reyes 14:22 y Segunda de Crónicas 26. No lo vamos a leer porque ya hemos visto bastante sobre este rey. Después reinó su hijo Jotam, y él continuó con la construcción y el fortalecimiento de la capital iniciada por su padre, la capital de Judá, o sea, Jerusalén. Y Segunda de Reyes 15:35. Vamos a leer. Dice, con todo, está hablando de Jotán, y vamos a leer desde el 32. Dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y Jotam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Acaz, su hijo. Bueno, ¿qué vemos aquí en cuanto a Jotam? Él continuó la construcción, el fortalecimiento de la capital, pero hay aquí una cosa: el pueblo seguía sacrificando a los ídolos, el pueblo seguía corrompiéndose. Y son cosas que para mí son muy importantes ver, que a veces pensamos que es un rey, es una autoridad, es un líder el que tiene que salvarnos, el que tiene que llevarnos. Y realmente, por un lado, sí, el pueblo necesita liderazgo, pero por el otro lado está el pueblo rindiendo su corazón a Dios. Estamos nosotros quienes le damos cuenta a nuestro Dios, quienes Dios va a pedir cuenta de nosotros. Estamos nosotros que no podemos decir, señores, que no me enseñaron, señores, que no me miraron, señores, que no, es que no me entendieron y por eso no hice. No. Dios va a decir, no, yo te di la palabra, yo te di mi Espíritu Santo, ¿qué hiciste? Dios nos va a pedir cuentas, no vamos, o sea, a la hora de encontrarnos con Dios y Dios nos pida cuentas, no va a ser, es que Él no hizo. El Señor va a decir, no, ¿tú qué hiciste? Y vemos una y otra vez que aunque haya buenos líderes, el pueblo sigue haciendo lo que quiere hacer. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a responder a Dios? Tú eres responsable. Yo soy responsable de rendirle cuentas a Dios de cada cosa y cada decisión. Y nunca va a ser la excusa que porque mi papá, que porque mi mamá, que porque mi esposo, que porque mis hijos, que porque mi pastor, que porque mi jefe, que porque el presidente, que porque nada. No hay excusas. Tenemos que aprender a tomar y asumir responsabilidad en nuestras vidas. Ahora, después entra Acaz y dice en el capítulo 16, dice en el año de Segunda de Reyes, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como su padre David, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Se acuerdan? Los reyes de Israel, desde Jeroboam, todos fueron malos. Dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla y sitiar a Acaz, pero no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá.
Los de Edom llegaron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Aquí vemos a este rey de Judá que en lugar de buscar a Jehová su Dios, se acerca al rey de Asiria y le manda embajadores y le pide que le ayude. ¿Y cómo se acerca? Yo soy tu siervo y tu hijo. Es como cuando en las peores circunstancias que nosotros podemos estar, ¿a quién nos acercamos? ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este rey no entendió eso. Este rey fue y se rindió completamente al rey de Asiria. El versículo 9 dice: el rey de Asiria atendió su petición, pues subió contra Damasco y la tomó, se llevó cautivos sus habitantes a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrarse en Damasco con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a todos los detalles. Y el sacerdote Urías edificó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Acaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que el rey Acaz regresara de Damasco. Cuando el rey llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y ofreció sacrificios en él. Encendió su holocausto y su ofrenda, derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Trasladó el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado norte del altar. Después mandó el rey Acaz al sacerdote Urías: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, su ofrenda y sus libaciones. Esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. El sacerdote Urías hizo conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Luego el rey Acaz cortó los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Por causa del rey de Asiria, quitó del templo de Jehová el pórtico para el sábado que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Momentico. Y vamos a leer también Segunda de Crónicas, capítulo 28. Y dice en el 2: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey
de Israel, el cual le causó una gran mortandad. Y Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día a 120,000 hombres valientes, por cuanto habían abandonado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sincri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey Asricam, repitan, Asricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, entre mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con tal ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Pero no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos hombres de los príncipes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Vemos aquí a Acaz, un rey que hace todo absolutamente malo, no tiene el corazón conforme a Jehová, pero también vemos que Dios usa a las otras naciones que lo someten, y también usa a su hermano Israel, quien los toma prisioneros. Pero a pesar de eso, Dios manda a un profeta y le dice a Israel: no, ustedes no pueden hacer de sus hermanos unos esclavos, devuélvanlos. Y en un sentido, Dios sigue permitiendo que haya un poco de aflicción en la vida de Judá, en la vida de Israel, porque le dejan. Dice el 16, dice: en aquel tiempo envió el rey Acaz a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Neguev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco, Timna y Gimzo, con sus respectivas aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz. Dios había humillado a Judá por causa del rey Acaz. Y a veces aquí dice rey de Israel, porque a veces habla de Israel como todo, un conjunto. Pero en nuestro estudio sabemos que Acaz es rey de, específicamente, de Judá. Dice: por cuanto éste había actuado con desenfreno en Judá y había pecado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo sitió en vez de ayudarlo. Aunque Acaz despojó la casa de Jehová, la casa real y las casas de los príncipes, y lo dio todo al rey de los asirios, este no lo ayudó. No importa cuánto nos rindamos a que otros nos ayuden, o nos rindamos a nuestros ídolos, esperando nuestra salvación, esperando nuestra provisión, esperando todo lo que necesitamos de cualquier otro medio que no sea Jehová. No importa. Aquí es interesante como dice: le dio todo, pero este rey asirio lo sitió. No lo ayudó. Dice además, versículo 22 de Segunda de Crónicas 28, además el rey Acaz en el tiempo de aquel lo apuraba, añadió
Además, repito, 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel lo apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y dijo: puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Pero estos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ir a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, Acaz realmente es uno de los reyes de Judá, uno de los reyes malos. Él entrega todo, él sacrifica todo, él se corrompe como los reyes de Israel y recibe pues su recompensa, y pues Judá, los soldados de Judá se disminuyen en gran manera. Ahora, después, vamos a ver al rey Ezequías. Y hoy no vamos a estudiar al rey Ezequías porque son varios capítulos que tenemos de Ezequías, pero vamos a hacer un resumen de Ezequías. Y en respuesta a la cautividad del reino del norte, ¿cuál es el reino del norte? Israel. ¿Cuál es el reino del sur? Judá. Entonces, pero Ezequías es rey de Judá. En respuesta a la cautividad del reino del norte, Ezequías comenzó a reinar en Judá con una reforma. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, vamos a leer algunos pedacitos hoy sobre Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice: quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. ¿A quién? A algo que fue bendición y sanidad. Cuando Moisés levantó esa serpiente, ahora el pueblo de Israel, ellos estaban corrompidos y le quemaban incienso como si fuera un dios. Entonces él rompió esta serpiente, la hizo pedazos porque el pueblo estaba totalmente corrompido. Y versículo 22. Versículo 22 de Segunda de Reyes 18 dice: si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ok, entonces aquí vemos que hace una reforma. Y Judá apenas, acuérdense que, miren en su tabla Ezequías, Israel ya es cautivo en Asiria y Judá, pero con las justas, apenas se ha escapado de ese cautiverio, porque también los iban a hacer cautivos. Entonces, aquí en el tiempo de Ezequías se confronta algo muy interesante, y que es cuando el rey Sargón fue asesinado y Sennacherib en Asiria llegó al trono. Ezequías se negó a pagar más el tributo, porque hasta acá se pagaba mucho tributo a Asiria, y Ezequías dijo: no más. Y vamos a leer el versículo 7 de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 7, dice: Jehová estaba con él y a donde quiera que iba prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió más. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? El Sennacherib de Asiria marchó
con un gran ejército, invadiendo las naciones y las ciudades, incluso Jerusalén fue sitiada. Y vamos a leer Isaías 36. Isaías capítulo 36, versículo 2. Aquí está la invasión de Sennacherib, está en Isaías, también lo van a leer en Reyes, en Segunda de Reyes, pero dice, por ejemplo, el profeta Isaías, dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el canciller, a los cuales dijo el copero mayor: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de los que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en ese bastón de caña astillada en Egipto, en el cual si alguien se apoya se le clavará en la mano y se la atravesará. Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Ahora pues yo te ruego que hagas un trato con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes, que los monten. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y sus jinetes? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de Jehová? Imagínense, aquí está diciendo el Sennacherib como quien dice: yo vengo de parte de Jehová. Fue Jehová quien me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al copero mayor: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. No querían que el pueblo se desanimara con las palabras. Y vamos en otra clase, vamos a ver específicamente todos los detalles en cuanto es muy, muy emocionante el reinado de Ezequías y todo lo que escribe Isaías en cuanto a esto. Pero en otras palabras, Sennacherib de Asiria quiere intimidar a Judá y al rey Ezequías, pero lo lindo es ver cómo Ezequías no se doblega a Sennacherib, él se doblega al Señor. Y a través de la influencia del profeta Isaías, las oraciones de Ezequías y el ángel que mató a 185,000 soldados en el ejército asirio, el reino de Judá resistió y no fue cautivo. Entonces vemos el poder de un hombre de Dios que Dios manda a su profeta Isaías y tenía una gran influencia sobre el rey Ezequías. El rey Ezequías clama al Señor y el ángel de Jehová mata a 185,000 soldados del ejército asirio. Es la forma como resisten y son las cosas que me gusta mucho ver cómo a través de los reinados de los diferentes 4 reyes, Isaías tiene una gran influencia. En acá, si leemos Isaías 9:1, vamos al capítulo 9, 1 dice, en Isaías dice: mas no habrá siempre oscuridad
para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y aquí vemos cómo esto es una profecía en cuanto al Mesías, pero hay esperanza a pesar de Acaz, un rey malo. Vemos cómo el profeta Isaías profetiza con esperanza. Ahora vamos a ver un poco más el mensaje de Isaías y vamos a ver la primera mitad de las profecías de Isaías tratan con el juicio de Dios y vamos a ver Isaías capítulo 1, versículo 35. Bueno, no, me equivoqué, disculpen. El mensaje de Isaías del capítulo 1 al capítulo 35 habla del juicio de Dios. Y vamos a ver el versículo 18 del capítulo 1. Este es el mensaje principal y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Este es el mensaje de Jehová, el mensaje de Jehová en los primeros 35 capítulos de Isaías. En otras palabras, está diciendo, venga y razonemos juntos. Es como diciendo, el Señor diciendo, arreglemos esto, pero no quiere decir que el Señor está diciendo, ok, ¿qué quiere usted? Y negociemos. Está diciendo, razonemos, en otras palabras, escúchame y somete tu corazón. Es todo lo que está tratando de decir. Del capítulo 1 al 12 vamos a ver las profecías acerca de Judá y de Jerusalén. Isaías describe la apostasía de Judá, ya vimos a través de los reyes, la apostasía de Judá y de la súplica de Dios por su arrepentimiento. Esto lo vemos en el capítulo 1 de Isaías. También vemos la devastación que Judá experimentará a causa de sus pecados. Y también esto se contrasta con la renovación de Sión bajo el Mesías, capítulos 2 al 5. Isaías, y en una de las tablas que ustedes deben tener ahí, están las profecías mesiánicas que están en Isaías. También en el capítulo 6 vemos que Isaías relata sus credenciales como un portavoz calificado de Dios, relatando su visión y llamado a ser profeta. Y quiero que leamos una parte del capítulo 6. Dice, el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y dile esto a tu pueblo. Entonces aquí vemos las credenciales de cómo Isaías es llamado a llevar el mensaje. Entonces, aunque estos reyes, y vamos a hablar de los reyes de Judá que habían sido muy buenos, como David, Uzías, Ezequías, todos habían fallado en establecer la justicia y la rectitud. Todos. ¿Por qué?
porque el corazón del hombre se corrompía. Ellos no podían controlar los corazones. Cuando ustedes han podido controlar inclusive su propio corazón, mucho menos el de su cónyuge, el de sus hijos. No podemos controlar los corazones. Isaías señala el reinado del Mesías, que se caracteriza por tales principios: justicia y rectitud. Ese es el reinado de Mesías, y eso se ve en los capítulos 7 al 12. Asiria se identifica como la vara de la ira de Dios para castigar a las naciones. Eso está en Isaías capítulo 10, versículos 5 a 6, 11 y 12. Asiria es la vara de castigo que Dios usa para castigar a las naciones. Ahora, en los capítulos 13 al 23 vamos a ver las profecías acerca de las naciones extranjeras. Isaías entrega su carga de fatalidad contra varias naciones, incluyendo a Babilonia, Siria, Filistea, Moab, Siria, Israel, que es conquistada y es llevado cautivo a Siria, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia, Jerusalén y Tiro. Eso lo van a ver ustedes en los capítulos 13 al 23 de Isaías. También se ve en el libro de Isaías las profecías acerca del juicio mundial en los capítulos 24 al 27. Esto es muy importante porque cuando ustedes lean Isaías, ya no es... Yo siempre que leí Isaías era tan complicado, habían capítulos favoritos, pero ahora es entender qué hay en las diferentes secciones de este libro. Y en estos capítulos hay un resumen de los juicios de Dios sobre toda la tierra a causa del pecado, y alaba a Dios por los que confían en Él. Aquí se resume los juicios de Dios sobre toda la tierra a causa del pecado, y se alaba a Dios por aquellos que confían en Él. Los reinos de la tierra pasarán, pero el reino de los cielos se mantiene. Isaías 24, 21. Vamos a leer Isaías 24, versículo 21. Dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. Ok, entonces también, y el 26, vamos al 26. 1 a 6 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios, los muros de antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en las alturas, humilló a la ciudad enaltecida, la humilló hasta la tierra y derribó hasta el polvo. La derribó, será pisoteada por los pies del afligido, bajo los pasos del necesitado. Entonces vemos que aquí se mantiene el reino de los cielos, se mantiene. Vemos que hay una alabanza a Dios por los que confían en Él. Y por último, en Isaías también vemos advertencias a Judá y a Asiria. En el capítulo 28 al 35, el juicio de Dios se representa en una serie de infortunios pronunciados contra Efraín. Esto lo podemos ver en el capítulo 28. Contra Jerusalén en el capítulo 29, contra la alianza egipcia, capítulos 30 al 31, contra Asiria en el capítulo 33 y contra las naciones en el 34. Y después contrasta esas cosas con la gracia de Dios en la venida del Rey de Justicia en el capítulo 32.
Y vamos a leer una parte, empezando con el 1. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen se escucharán con atención. El corazón de los necios entenderá para comprender y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado respetable, porque el ruin habla ruindades y su corazón maquina iniquidad para cometer impiedad y para decir blasfemias contra Jehová, dejando vacío al que tiene hambre y privando de beber al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los sencillos con palabras mentirosas y para hablar con el pobre en el juicio. Pero el noble piensa con nobleza y por su nobleza será enaltecido. Entonces, en este capítulo nosotros estamos viendo la gracia de Dios en la venida del Rey de Justicia. Y pueden leer el resto del capítulo ustedes. Su reino es un reino de gozo de los redimidos de Sión. Y vamos a leer en el capítulo 35 una parte también. Dice, se alegrarán el desierto y el erial. La estepa se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. La guarida de los chacales, donde ellos se refugian, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán, para que caminen los redimidos. Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Yo no sé si les recuerda una canción, un himno viejo, que, con base en este versículo, que yo sí me sé bastante. Volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, con gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Qué linda canción, ¿no? Es con base en Isaías 35. Ahora, después, en los versículos 36 y 39, hay como un interludio histórico que divide las dos secciones principales del libro. Entonces, en estos capítulos vamos a ver que Asiria amenaza con destruir a Jerusalén
y la nación de Judá en el capítulo 36. Dios interviene en respuesta a la fe de Isaías y las oraciones de Ezequías y se alteran los planes de Asiria para tomar a Jerusalén. Lo vemos en el capítulo 37. La vida de Ezequías fue extendida después de sufrir una enfermedad que amenazaba su vida, pero su estúpido orgullo, después de todo lo que ha hecho bien, ¿qué hizo Ezequías? Al mostrar toda su riqueza para el que vino de Babilonia, dice, dio lugar a la promesa de que todo lo que tenía en última instancia sería tomado como botín a Babilonia, y lo vamos a ver en los versículos 38 al 39. Yo no voy a ahondar en todo esto de Ezequías porque vamos a tener una clase exclusiva del rey Ezequías, pero Ezequías la embarra cuando abre las puertas y muestra todo, y finalmente eso es lo que trae. Después Judá es llevado a Babilonia por 70 años bajo el profeta, también bajo la influencia del profeta Jeremías, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, la segunda sección de las profecías de Isaías se trata del consuelo de Dios para su pueblo. ¿De qué se trata la primera sección? Se trata del juicio, se trata donde Dios dice, razonemos, escúchame. Es cuando el papá le dice al hijo, ven, siéntate y escúchame. Esa es la primera parte de Isaías, y la segunda parte se trata del consuelo de Dios para su pueblo después del exilio. Entonces, finalmente, escúchame, no me escuchaste, pau, van a Babilonia, van exiliados a Babilonia, pero hay una promesa, hay consuelo. Y finalmente, en de los capítulos 40 a 66, habla del consuelo de Dios para su pueblo en el Mesías. Apunta al Mesías, en quien vamos a tener todo el consuelo y en quien realmente lo tenemos. Se resume en la frase, no temas porque, ya se lo saben, capítulo 41, 10, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Quién se lo sabe de memoria? Está la promesa y el versículo de la vida de Carlos, su pastor y mi esposo. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el tema de esta sección. Entrelazadas en esta sección están también profecías acerca de la última esperanza de la gente. ¿Y cuál es la última esperanza? El Mesías de Dios. En el capítulo 40, de los capítulos 40 al 48, vemos el consuelo de Dios, donde se resume que Dios no se olvidará de ellos, que Dios los ayudará. Ellos también serán consolados por medio de la aflicción a la que se enfrentan. Esto está en el capítulo 40. Ellos tienen la garantía del cuidado de Dios sobre ellos durante el exilio en Babilonia. Isaías, del 41 al 48, está garantizándoles, ustedes van a ir, pero yo los cuidaré allá. Ustedes van a ir, van a ser afligidos, pero yo voy con ustedes. ¿Qué les recuerda? ¿Qué promesa les recuerda? Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y parte del castigo de Dios y de la corrección de Dios para atraer nuestro corazón a Él, viene con la promesa, yo estaré contigo. Yo no te odio, mi corazón está contigo. Yo estoy totalmente enamorado de ti, pero necesito producir un poco de aflicción en tu vida para que endereces tus pasos. También aclara que en Babilonia no deben confiar en los ídolos que no tienen vida en sí mismos, y eso está en el capítulo 40
Y en el capítulo 44, que es muy interesante, yo quiero que vayamos rápidamente al capítulo 40, versículos 18 al 20. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de tabla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundió? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y en el 44, vamos rápido al 44. 44, versículos 6 al 20. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrán en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay roca, no conozco ninguna. Entonces Dios les habla, no confíen en los ídolos, son inertes, no te escuchan. Yo soy tu Dios. También en los versículos 49 a 57 habla del consuelo en el siervo del Señor, y habla de la llegada del siervo del Señor. ¿De quién está hablando? Del Mesías, que también aparecerá, un reino glorioso que se extenderá incluso hacia quienes, hacia nosotros, los gentiles. Él está hablando aquí a Judá, y aquí esto está profetizando que este siervo del Señor, este Mesías, va a extenderse en su amor hacia los gentiles, hacia las demás naciones. Dios redimirá y glorificará a la nación, y también Israel será consolado por el Mesías. Entonces pueden leer en el capítulo 49 al 57 esto. También, por último, vemos el consuelo en la perspectiva de la gloria futura de Israel, capítulos 58 al 66. Finalmente, el libro de Isaías se cierra con la inferencia de que el pecado es un muro de separación entre Dios y Judá. Capítulos 58 al 59 establece: el pecado es un muro, es una brecha de separación entre Dios y el hombre. Dice, el viejo orden va a pasar y Dios establecerá un nuevo orden, un nuevo cielo y una nueva tierra en el Mesías, y habrá una renovación espiritual en su reino eterno. Están los capítulos 60 a 66. Y por último, en el cuadro que ustedes tienen ahí, pueden ver, y es muy importante que lo tengan porque necesitamos que se los estoy entregando para su estudio personal, cómo el Mesías está en la profecía de Isaías, y cómo ustedes pueden ver las profecías en el Antiguo Testamento y pueden ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y mucha gente judíos que no creen en el Nuevo Testamento, ahí están las citas bíblicas de la profecía de que el Mesías iba a venir y cómo se cumple en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento dieron vislumbres de la venida del Mesías, Isaías dio la más vívida imagen, el detalle del Mesías y de su reino venidero. En Isaías se ve que el gobierno de este Mesías sería justo como ninguno otro lo había sido. Y Hechos 3:24, por último, para cerrar,
Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 24. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿De qué está hablando en Hechos? De que se ha anunciado. Y una de las cosas lindas de la palabra de Dios a través de toda la historia de Israel, a través de la historia de la humanidad, es que Dios usó profetas anunciando, y no hay excusa. Cuando se cumplió la venida del Mesías como nuestro Señor y Salvador en Jesucristo, no había excusa. Muchos no han querido ir, pero en toda esta línea histórica que nosotros estamos estudiando, vemos que es verdad, que es real, que no es fábula, que no es cuento. Y en Isaías se ve y se apunta todo el tiempo al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. No hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Entonces, ya tienen un bosquejo claro del libro de Isaías. Hemos terminado una parte de los reyes de Judá. El próximo domingo vamos a estudiar la cautividad de Asiria y después seguiremos con el rey Ezequías, que necesitamos un buen tiempo para estudiar más al rey Ezequías. Entonces, yo espero que ustedes reciban el corazón de Dios a través de este profeta. Cuando Dios dice razonemos, escúchame. Y Dios puede decir, hay aflicción, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo y yo te consolaré. Y yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Ese es el corazón de nuestro Dios. Y que el Señor nos ayude a seguirle, a amarle. Y que nuestro corazón no se aleje ni un poquitico de Él. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu enseñanza. Gracias por mostrarnos tu corazón. Tú tienes el corazón de un padre, Señor. Tú nos amas en una forma maravillosa. Aún tu disciplina es con amor. Aún tu castigo es con amor, porque tú no nos desamparas y no nos dejas. Tú estás aún en medio del castigo con nosotros, consolándonos. Pero tu corazón es que volvamos a ti. Y como dice Isaías, volverán los redimidos del Señor y volverán a Sión cantando. Señor, ayúdanos a volver cada día cantando con gozo y alegría, donde el dolor y el gemido huirán, Señor, donde la tristeza y el llanto desaparecerán. Gracias por tu palabra. Y yo pido que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.